permanente, precisamente porque todo procede de un origen común. O, por ejemplo, la teoría esta de la no localización. Dos partículas que se encuentran, por mucho que se separen, la relación va a permanecer. Claro, ese tipo de perspectivas también tienen mucho que ver con los datos que nos da la teología, porque decía también un gran exegeta del Antiguo Testamento, Westermann, decía que si el Dios, o sea, un Dios que sea solo el Dios de la humanidad, no es el Dios bíblico, porque el Dios bíblico nos habla de un Dios que crea y que va palpitando con todas sus criaturas. Y en esta perspectiva, el sentido o la lógica procede de lo que San Pablo denominaba el Hijo del Amor, Jesucristo, que es solidario con todo lo que existe. Teilhard decía que era como, es decir, el punto omega al cual todo se dirigía. Pero si el cosmos toma conciencia en el ser humano, el grado superior de conciencia se encuentra en Jesucristo, apuntando a lo que Teilhard denominaba el punto omega, el punto en el cual todo converge y en el cual todo se encuentra. De tal modo que la redención, decía él, tiene que proceder del Jesús redentor y también del Jesús que está como huésped oculto en el proceso de la encarnación, en el dinamismo de lo que existe, ¿no? Sobre todo, ya voy a ir muy brevemente, sobre todo si se ve desde la perspectiva de la resurrección. Porque todo lo que en el Nuevo Testamento se dice de que Jesús estaba en el origen de todo y da unidad a todo, lo dicen desde el punto de vista de el resucitado. Porque es el punto de llegada. Es como la consumación a la que todo tiende, lo cual nos permite decir que Dios está creando desde el futuro, no desde el pasado. Dios está llamando, acogiendo, acompañando a la creación, precisamente para que no se pierda la inutilidad que aparentemente va quedando a lo largo del difícil y a veces sin misericordia proceso de la evolución. Y ya esto se podía desarrollar más, pero quería acabar con un texto que a mí me parece que recoge muy bien esto, de un autor oriental del siglo VII, Isaac de Nínive, tiene una mentalidad que no es la nuestra, pero hablando de lo que es la perfección y sobre todo la compasión, decía, la pureza, es decir, el corazón puro, es tener un corazón que compadece o que tiene compasión por toda la naturaleza creada. ¿Y qué es un corazón puro? ¿Qué es un corazón que compadece? Y el maestro respondió, es un corazón que está ardiendo por toda la creación, por los hombres, por los pájaros, por las bestias, por los demonios, por todas las criaturas. Cuando él piensa en ellos, cuando los ve, sus ojos se llenan de lágrimas. Tan fuerte y tan violenta es su compasión y tan grande es su constancia que su corazón se parte y no puede soportar cuando ve el menor dolor y la menor tristeza en el seno de la creación. Es por lo que él ruega, lleno de lágrimas, a cualquier momento, por los animales sin razón, por los enemigos de la verdad y todos los que la dañan, a fin de que sean conservados y que sean perdonados. En la inmensa compasión que se eleva en su corazón sin medida, porque es imagen de Dios, el corazón puro reza incluso por las serpientes. Y estaba pensando en la serpiente del paraíso, ¿no? Pero el ser humano es imagen de Dios en la medida en que siente esta profunda solidaridad con todas las criaturas, porque el auténtico objetivo es llegar al final en ese Dios que está llamando y atrayendo hasta que se pueda celebrar
la enorme y permanente fiesta de la creación. Muchas gracias. Bueno, yo decía al principio en la presentación que titulábamos académica, que íbamos a tener un cámara de primera magnitud para hacernos ese viaje por el mundo submarino de la fe y de la creación. Y yo creo que no ha defraudado en absoluto la imagen que yo cuidadosamente elegí. Entonces ahora tienen, aparte de una felicitación cariñosísima por esta fantástica conferencia, fantástica iluminación, pues tienen la palabra ustedes para hacerle unas cuestiones. No vamos a ser muy largos, porque estaríamos eternamente aquí. Él va a ir a un congreso, él lo va a decir mejor que yo, que dice que esto no ha sido más que el aperitivo, y si eres tan amable, diles a qué congreso vas a asistir. No, es un congreso sobre ciencia-fe, o sea, las ciencias y la fe o la teología, pues sencillamente para hablar justamente de la necesaria interdisciplinariedad que la teología debe tener, ¿no? Precisamente para estar, en fin, en sintonía con lo que son los problemas y resultados que las ciencias aportan. Muy bien. Bueno, pues ahora tienen la palabra los que deseen formular alguna pregunta. Por favor, que sean claras las preguntas y que el profesor no se extienda demasiado, porque todavía tenemos que clausurar las jornadas. Bueno, me dice don Eloy por lo bajines que están ustedes meditando las preguntas, ¿eh? Pero yo creo que ha dicho tantas verdades y tan bien documentadas que yo creo que debiéramos de seguir meditando muchas de sus análisis. Bueno, pues tiene la palabra en estos momentos el profesor Carlos Izquierdo Yusta, que va a cerrar sintetizando las jornadas, las terceras. Y ya aprovecho yo para darles las gracias y sobre todo para emplazarles para el año que viene, si Dios quiere. Hay un espontáneo por allá al final, ¿eh? No, que llevaba un rato intentando hacer unas preguntas. Voy a intentar ser un poco breve, aunque tengo 3 preguntas que me gustaría que contestaras. Por un lado, has dicho al principio que te parecía improbable la vida inteligente en otros planetas. Me gustaría saber en qué probabilidad te basas, porque en la charla de ayer, como vimos, un poco las probabilidades que se han hecho así un poco por encima, ¿no?, parecen indicar pues todo lo contrario, ¿no?, que no solamente es probable que haya vida inteligente en el universo, sino que, o sea, no solamente es probable que la haya habido o que la habrá, sino que la está viendo ahora a la vez que estamos nosotros aquí. Con unos cálculos muy a la baja, ¿no?, parecía indicar que aún así pues la probabilidad estaba muy de parte de que sí lo hubiera. Por otro lado, me gustaría preguntarte un poco, hemos tocado un poco el tema de la evolución y tal. No sé, la teología siempre dice un poco, ¿no?, que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, tiene esa especie de bendición a lo mejor con respecto al resto de criaturas, y en un sentido evolucionista, pues hombre, un poco aceptando, ¿no?, que todo ha sido así, que hay una evolución. ¿En qué momento el ser humano recibe esa bendición de Dios? Si es, por ejemplo, a partir del Homo erectus, el Homo sapiens, si es el pueblo de Israel primero y luego ya todos los demás, o en qué momento recibe esa bendición. Y luego, por otra parte, para acabar, me gustaría preguntarte tu opinión personal sobre la posición de la Iglesia, bueno, a lo largo de la historia, si no ha sido a lo mejor un poco ansiosa a la hora de intentar contestar demasiadas preguntas, y tal vez eso se ha vuelto un poco en contra suya, ¿no? El tema de a veces querer contestar tantas cosas que luego al final el tiempo se pone en contra suya al demostrar que no eran como ellas, como la teología defendía, y ha tenido que ir adaptándose y cambiando ciertas cosas, y eso a veces puede dañar un poco la imagen, ¿no? Entonces me gustaría saber si a lo mejor debería adoptar una posición un poco más humilde con respecto al conocimiento. Son 3 cuestiones, a ver si procuro ser breve, ¿no? La primera. Claro, yo según hablabas, a mí me da la impresión de que ayer estuvimos en conferencias distintas, ¿no? Porque, claro, el ponente, según iba argumentando, a mí me parece que la conclusión obvia era que podía haber algún tipo de vida orgánica, pero vamos,
incluso él afirmó más de una vez que si él lo sostenía era por un acto de fe. Incluso habló de que era como un dogma, que había que creer, pero por la cuestión de datos. Y luego repito también que, aparte de eso, sobre todo de las 7 condiciones de la ecuación de Drake, ¿verdad? Yo digo, a mí me parece que es que realmente, es decir, el cúmulo de circunstancias de ese que se llamó el primer día ajuste fino, hacen falta tal cantidad de condiciones. Y luego ya digo, aunque yo digo eso, yo lo admito, digo como algo improbable, ¿no? Ahora, lo que considero prácticamente imposible es que lleguemos realmente a mantener un contacto, también nos lo decía ayer, ¿no? Por la distancia y por la dificultad de que, aunque hubiera habido planetas habitados, que hayamos coexistido cronológicamente, ¿no? Es decir, yo creo que si un científico como ayer nos dice que él, más o menos, digamos, lo acepta por un acto de fe, yo creo que está diciendo que la ciencia no lo exige, ni siquiera lo plantea como lo más probable, ¿no? Luego, respecto a lo segundo, ¿en qué momento? Claro, yo aquí evidentemente me tengo que quedar en una afirmación genérica, porque yo no me atrevería a decir si es el Homo sapiens o es otro tipo de... Ahora, lo que yo creo es decir que cuando uno ve lo que es la historia de la evolución, a mí me parece que hay 3 momentos en los cuales se produce una singularidad, ¿no? Como el Big Bang, lo que pasa es que a muchos les resulta incómodo aceptar la idea de singularidad justamente por lo que tiene de singular, ¿no? Es decir, es un umbral que introduce, yo creo, en un nivel de realidad o en un nivel ontológico distinto, ¿no? Está evidentemente la pregunta, ¿por qué existe algo y no más bien la nada? Luego viene la pregunta, ¿cuándo empieza la vida? Pero claro, a ver cuántos de ustedes han escuchado a un científico que defina la vida. Yo ayer estaba con mucho interés en escuchar a ver si se nos definía la vida. El asunto no se tocó. Se da, por supuesto, pero como sucede con todas las palabras fundamentales, ¿no? Las usamos, pero hay a la hora de definirla. A ver si los científicos están de acuerdo en qué es la vida, porque claro, como tampoco se puede repetir en el laboratorio, eso sí que se nos dijo ayer bien claro, pero no, definamos la vida. Quiero decir que tampoco se pida al filósofo o al teólogo lo que los científicos tampoco consiguen, ¿no? Y claro, sobre el ser humano, que evidentemente es otro umbral, ¿no?, más allá de la vida, yo tampoco, para no extenderme más, yo creo que el umbral se produce cuando un animal rompe el esquema del mecanismo de los instintos y brota a la vez inteligencia y libertad. Y por eso capacidad de amar, que es lo que realmente nos hace imagen de Dios, ¿no? Yo, ya digo, desde el punto de vista genérico, es donde yo veo la cosa. Ahora, yo evidentemente no me atrevo a decir dónde tuvo lugar, ¿no? Y luego, sobre la última cuestión, pues yo evidentemente tengo que decir que sí, que hemos ido muy deprisa en muchas ocasiones, como Iglesia, ¿verdad? Y que hay que dejar eso, pues que la ciencia funcione, porque yo creo que es difícil que haya a veces ese tipo de incompatibilidad, porque el ejemplo que ponía yo antes del multiverso, ¿no? Cuando aparece la cosa, parece que es algo que va contra. Y luego, bueno, pues ya ves que hay que ser, yo creo que en eso, mucho más prudente, ¿no? Y evidentemente no deja de ser también llamativísimo de esas paradojas de la historia que muchas cosas que había dicho Galileo sobre la interpretación de la Escritura, pues ya ves, resulta que cuando Juan Pablo II hizo el acto de reivindicación, digamos, de la figura de Galileo, el mismo Juan Pablo II decía que si en aquel momento hubieran tenido en cuenta los criterios, un par de ellos que daba Galileo,
sobre la interpretación de la Escritura, decía el mismo Papa que se hubieran evitado por las dos partes muchos sufrimientos inútiles. Pues nada, muchas gracias. Y el profesor Carlos Izquierdo tiene la palabra para cerrar. Concluimos las terceras jornadas Ciencia y Cristianismo bajo el título ¿Hay vida inteligente en otros planetas?, con la convicción ahora de haber abierto un foro de diálogo y de opinión donde ciencia, filosofía y teología hablan de tú a tú, desde el rigor, el respeto y, por qué no, la admiración. Juan Arana, catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla, nos recordó la relación entre el hombre y el cosmos desde la cultura griega hasta las cosmologías más modernas de fine ajuste o de ajuste fino. Cuestiones como el universo o multiverso fueron abordadas para mostrar que en el conocimiento del universo después de Newton o Leibniz, la hipótesis de Dios es más que una solución tapa-agujeros. Cosmólogos actuales como Anthony Flew o como Thomas Nagel, después de un dilatado combate de la misma, de la idea de Dios, la definen como una evidencia que hace más comprensible el universo. La relación del hombre con el universo es más que puro azar, es más que desarrollo en un mundo hostil, es más que anonadamiento o agnosia. Es posible hoy hablar de relación hombre-universo considerando una realidad superior como algo necesario desde las mismas leyes y en las mismas leyes cósmicas. Javier Martín Torres, jefe del Departamento de Planetología y Habitabilidad del Centro Astrobiológico del CSIC, acercó a nuestro auditorio a una reflexión a partir de los últimos datos aportados desde Marte por el Curiosity. Trató de responder a la posibilidad de vida inteligente en otros planetas, tomando como punto de arranque la ecuación de Drake. A todos nos sorprendió que fuera considerada como afirmación científica la siguiente, que hoy es titular en una entrevista en Diario de Burgos. Creer que hay vida inteligente en otros planetas es cuestión de fe. Lejos de ser una tautología, es la prueba de lo lejos que estamos de conocer el universo. Las posibilidades de existencia de vida en otros planetas son muy elevadas, pero la afirmación de vida inteligente es muy difícil. A esto se añaden otros problemas como el de la comunicación y el del lenguaje entre civilizaciones. Hoy el teólogo Eloy Bueno de la Fuente, profesor titular de la Facultad de Teología de Burgos, ha cerrado el triángulo equilátero de la relación hombre, universo, Dios. El sentido cristiano de la salvación nos acerca a un Dios revelado perfectamente en armonía con todo lo creado. Un Dios más necesario hoy que nunca para dar sentido al hombre de la tierra y a cualquier otra forma de vida posible, pues Él no está limitado al tiempo ni al espacio, sino que los hace posibles. La teología debe ser precisamente la ciencia que contribuye a una relación armoniosa de las ciencias experimentales con el universo. Y después de la síntesis, los agradecimientos. Gracias a todos ustedes por esta paciencia intelectual. Su interés es la mejor aportación para garantizar las cuartas jornadas Ciencia y Cristianismo que ya estamos preparando. Gracias al Arzobispado de Burgos, representado en este evento por la Vicaría de Cultura. Domingo Ortega es el máximo responsable y será quien cierre finalmente este acto. Gracias a la Facultad de Teología de Burgos, que corre a cargo de la organización académica de estas jornadas y dota a la teología de la significatividad y actualidad que requiere el mensaje de Jesucristo en la cultura actual en la que vivimos. Gracias a los conferenciantes de este año, a don Juan Arana, don Javier Martín Torres, don Eloy Bueno. De su sabiduría hemos aprendido todos a pensar y a constatar que no lo sabemos todo. Leamos más para entender mejor y para dialogar con más apertura de mente. Por último, gracias
a esta casa que nos acoge con tanta amabilidad. Gracias a la obra social de Caja Burgos, que nos apoya en este empeño. Desde Óscar Martínez, uno de los responsables de la obra, de los directores, hasta los técnicos que vemos por aquí siempre y que lo tienen todo a punto. Deseamos, cómo no, que este nuevo rumbo hacia el que ahora os dirigís, Caja Burgos, continúe con iniciativas culturales como la que aquí hemos disfrutado estos días. Muchas gracias a todos. No tengo ni idea, pero si no lo habéis hecho, que no... Si vais, pero vamos, yo no contaba con ello, ¿no? Dime. Por eso. No, claro, pero si es que además eso, ¿para qué complicar la vida? No, claro. No, porque es que además eso es que... No, pero que además que eso es un gasto inútil.